Buenos días a todos y a todas en Chile, en Uruguay, buenas tardes para los que están en Europa. Quería darles el agradecimiento tanto a los presentes ahí como a los que están invitados telemáticamente. Agradecer al Centro de Estudios Celares, a la Universidad Miguel Cervantes y al Patronato Istituto Nazionale Assistenza Sociale de Italia la creación y el diseño de este seminario internacional. El saludo, más efusivo si cabe para don Diego Olivares como director del Centro de Estudios, al que nos unen amigos como don Manuel Bonmati. Decía que soy miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal. Bueno, pues es que para nosotros, para la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT, ha sido un verdadero honor recibir esta invitación. Como no íbamos a poder participar, aun cuando es hora de comer, no hemos comido, pero eso da lo mismo. Poder participar con ustedes vale mucho la pena. Este agradecimiento lo hago extensible a las personas que me han precedido, a la presidenta de la universidad, del directorio de la Universidad Miguel Cervantes, pero voy a empezar diciendo que no estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho don Diego, y es que presentaba la Universidad Miguel de Cervantes como una universidad pequeña. Imposible. Será pequeña en tamaño. Ustedes son inmensos en compromiso, en su decencia y en su valor académico, y esta iniciativa es un claro ejemplo de lo grandes. Son ustedes enormes. Yo estoy un poquito abrumada. Cuando vi el panel de expositores que llaman ustedes, ponentes, les llamamos en España, me sentí francamente abrumada del nivel de excelencia en el marco de este seminario. Y más allá de poder compartir con ustedes la negociación que he llevado a cabo y que sigo llevando a cabo en el Gobierno de España en cuanto a la reforma del sistema de pensiones, lo que más me apasiona de el seminario de hoy es la experiencia y el conocimiento que me voy a llevar de cada uno de los ponentes, que es realmente abrumador. Me decían que teníamos 30 minutos, yo voy a intentar condensar en esos 30 minutos cuál es la situación actual y las reformas que hemos abordado en el sistema público de pensiones en España. Y lo voy a hacer, no lo puedo hacer de otra manera, remontándome un poquito y muy brevemente a cuál es el origen de nuestro sistema de pensiones. El sistema público de pensiones en España se inicia o comienza con el derecho a la pensión que se genera en Europa a lo largo del siglo XIX, finales del XIX, especialmente en Alemania. El punto de partida en España lo ponemos a lo largo del año 1919, pero de los sistemas que se conocen ya como más modernos y que empezamos a reformar en los últimos tiempos son aquellos que se generan y desarrollan en todo el ámbito europeo entre los años 40 y 50 más o menos. En esa época es verdad que nos pilla en España en medio de una dictadura, por lo tanto en España tardamos más en poder desarrollar ese sistema de pensiones, pero conseguimos con mucho esfuerzo llegar a ponernos a la altura y recuperar todo ese tiempo perdido con respecto a los países de nuestro entorno europeo. Decía pues que se producen esos nuevos sistemas de pensiones en el entorno del 40 al 50, pero no es hasta el inicio del siglo presente cuando se ponen en el punto de mira las reformas en todos los países europeos, y todo auspiciado por un fenómeno demográfico que está por llegar, que sabemos que está por llegar y que necesita respuestas, y es el incremento exponencial en el número de personas mayores. Eso es el factor que hace que se determinen reformas. Bueno, sabemos que las pensiones es algo vivo, no es algo no es algo que se quede en papel en el tiempo, tiene que ser algo dinámico, puesto que la demografía en la ciudadanía de un país produce ese dinamismo. Y las reformas que hemos ido adoptando en España responden a ese dinamismo y esa nueva realidad. Debo decir que el sistema de pensiones español se encuadra dentro de lo que se conoce como regímenes de reparto, que son, salvando algunas evidentes particularidades dentro de todos los países europeos, que es el concepto de régimen que compartimos prácticamente en toda Europa.
Se trata de sistemas en el que los trabajadores, a través de su cotización en tiempo real, es decir, cada mes, con las cotizaciones de los que están en activo, se pagan las pensiones de aquellos que ya están jubilados. Ese es el sistema de reparto. Y es un sistema de solidaridad intergeneracional, haciéndome eco de lo que explicaba el señor Álvaro Díaz de la CUT Chile, que creen en ese principio de solidaridad, que yo creo que es absolutamente básico y esencial. Bueno, pues cada mes el dinero de las cotizaciones de trabajadores y empresarios va a pagar las pensiones de aquellos que ya han entrado en el sistema como receptores de una pensión. Debemos decir que para nosotros es importantísimo, porque uno de los grandes problemas que existían en España y en el resto de Europa en cuanto a los datos de pobreza estaban englobados precisamente por la tercera edad, por las personas más mayores, y que dependían de las generaciones familiares dentro de sus familias, en el mejor de los casos, cuando así se producía, para poder tener una subsistencia al final de sus días. Bueno, ese es el desarrollo, ya llegamos a la época actual y se producen en España, yo creo que tres reformas impactantes y en pocos años, sinceramente que en pocos años. Se produce una en el 2011, otra en el 2013 y la más reciente, que no hemos finalizado en el primer bloque, en el año 2021. ¿Dónde las encuadramos? Debo decir que las tenemos que encuadrar en dos aspectos fundamentales. Lo que yo les decía al principio de la intervención, el punto de mira en ese hecho insólito y notable de cambio de estructura demográfica dentro del país, es decir, se desciende el número de personas cotizantes y aumenta el número de receptores de una prestación, lo que hace que se tengan que plantear ciertas reformas. Y, en segundo lugar, cambios digamos, en la ideología política que lleva en España a cabo, se llevan en los últimos años, aparejados o inmersos en una gravísima crisis económica que azotó toda Europa, aparte del mundo, con la caída de Lehman Brothers desde el 2008. Bien. Empezando con la reforma del 2011, debo decir que es una reforma consensuada. La reforma del 2011 era consensuada políticamente y también con los interlocutores sociales. Políticamente, puesto que se basa en las recomendaciones del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es una comisión que emana una comisión de trabajo que emana del Congreso de los Diputados, donde están representados el arco parlamentario, porque se decide que se afronten el tema de las pensiones, de su actualización, de su adaptación, etcétera, etcétera, dentro de un consenso, como si de un gran acuerdo de Estado se tratara, precisamente para tratar de evitar el clientelismo político, es decir, hay cuestiones que consideramos que no pueden estar al albur de los procesos electorales de los partidos políticos. No puede ser que los cambios se produzcan cada vez que llega un nuevo partido político al poder. Y por eso se constituye el Pacto de Toledo. Ahí están todos los grupos parlamentarios, todos los grupos de partidos políticos que tienen presencia en el Parlamento, y ahí se fijan las reglas que van a provocar las modificaciones o actualizaciones del sistema público de pensiones. Por eso hablo de un gran consenso político. Además, se fijó a través de un acuerdo con los interlocutores sociales. Fue una reforma dura en el sentido de que ya había comenzado la crisis económica del 2008, por lo tanto ya tenía algunos efectos. Y una de las, pues yo creo decir, uno de los rasgos fundamentales que fue conocida esta reforma fue ampliar el periodo de cómputo de las pensiones. Las pensiones en España se calculan por 2 vías, es decir, el número de años cotizados y la cantidad cotizada. La combinación de ambos factores da lugar a la prestación resultante, a una cantidad resultante. Bien.
En aquella época se hablaba de 15 años de cotización y eso se amplía hasta 25 años. Es decir, lo que se va a mirar es cuál ha sido la cotización durante 25 años para el cálculo, los últimos 25 años más concretamente. Bien, yo creo que eso fue lo más impactante. Hubo también algunos recortes fruto de la crisis económica y financiera en la que estábamos envueltos, como es que se endurecieron las jubilaciones anticipadas, es decir, a esa fórmula de cálculo, años cotizados, cantidad y edad de jubilación, se le incluyen unos factores correctores en el caso de que uno se jubile antes de la edad de jubilación ordinaria. En aquel momento eran 65 años. Cada año que uno se jubilaba anticipadamente a esa edad tenía una penalización en su cuantía de la prestación de un 8%. La reducción del 8% de su pensión. Lo que se intentaba en ese momento era incentivar que la gente continuara en el puesto de trabajo hasta el último momento, hasta los 65 años. Bien, también fue bastante controvertida una medida que se incluye en ese paquete, que es que esos 65 años se van a ir aumentando progresivamente a 2 meses por año hasta alcanzar en el año 2023 la edad ordinaria de jubilación, estableciéndola en 67 años. Es verdad que muy progresivamente, pero esa reforma lo que establece básicamente fueron esas medidas. Es aumento de años de cotización, la vida laboral de una persona, aumento progresiva de la edad de jubilación para el sistema público de pensiones y medidas de endurecimiento de las jubilaciones anticipadas. Ese fue el grosso. Nosotros, como Unión General de Trabajadores, como representante como sindicato más representativo y por lo tanto negociador con el gobierno, firmamos esas medidas precisamente por el entorno económico en el que estábamos viviendo y que era realmente duro. Les puedo recordar que en aquel momento en España se perdieron 3,5 millones de empleo, los ratios, las tasas de paro, de desempleo alcanzaban el 26% y en ese momento, curiosamente, fueron los pensionistas, a través de sus prestaciones, los que salvaron a muchísimas familias cuyos todos sus miembros acabaron en las listas del desempleo y ya sin ningún tipo de prestación una vez consumidas las prestaciones de protección social. Ahí es donde nos encontramos. Esa fue la última reforma consensuada. Muy poquito de tiempo después, unos meses, no llegó a 24 meses después, se produce un cambio en el gobierno. El 20 de noviembre llega al gobierno el Partido Popular, un gobierno de derechas, puesto que la reforma del 2011 se hizo por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, un gobierno de izquierdas. En ese momento se produce un cambio en todas las políticas de España, un cambio en las políticas españolas, también en el sistema público de pensiones, auspiciado por el cambio en la ideología del gobierno y el entorno que cada vez se estaba enrareciendo mucho más por el condicionante económico. Esa reforma contiene algunos sesgos que es importante remarcar. Contiene un sesgo que es que, a pesar de que se dice que es una reforma necesaria para salvar el sistema público de pensiones, puesto que la situación económica en España era realmente compleja, lo que escondía es un cambio de ideología y un cambio de afrontar cómo debe ser el sistema público de pensiones en nuestro país. Y es que los partidos ultraconservadores, los partidos de derechas, jamás en España han creado ni han creído en los sistemas públicos de pensiones. Ellos creen más bien en sistemas de subsistencia, de ayuda a la tercera edad, pero que deben de ser siempre complementados con sistemas privados de pensiones. Por lo tanto, estábamos viendo un cambio ideológico que se implementaba con toda legitimidad, puesto que llegan al gobierno con una mayoría absoluta.
Así pues, cambian las reglas del juego. Ahora ya no vamos a enfrentarnos a un sistema público de pensiones solidario, de reparto, sino a un sistema de asistencia social básica. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues lo hacen a través de varias herramientas. En primer lugar, teníamos lo que nosotros llamamos el Fondo de Pensiones. Popularmente los ciudadanos hablamos de la hucha de las pensiones, es decir, aquel dinero que se ha ido ingresando por cotizaciones y que ha producido un excedente tras el pago de las prestaciones. En ese momento, en España, en la hucha de las pensiones estaba en torno a unos 12.000 millones de euros. Era el esfuerzo de muchas generaciones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y una forma de desmantelar el sistema público de pensiones de la izquierda fue eliminar o vaciar, mejor dicho, esa hucha de las pensiones. Hasta ese momento, la ley establecía que ese fondo de garantía que existía únicamente podía ser abordado o hacer uso de él para determinadas cuestiones, siempre relacionadas con el bienestar de los pensionistas. Bien, una vez que llega el Partido Popular a la mayoría absoluta al gobierno, con un grupo parlamentario que copaba prácticamente la totalidad del espectro parlamentario, deciden hacer uso legítimo, pero a nuestro entender realmente poco ético, de esa mayoría parlamentaria para cambiar la ley. Y establecen que ese fondo que está hecho para los pensionistas pueda servir para el pago de cualquier otro concepto que necesite el Estado. En ese momento de crisis económica, el gobierno anuncia que no tiene dinero para pagar el desempleo, para pagar a los funcionarios, y esa es la excusa para producir el vaciado absoluto y completo de la hucha de las pensiones. Bien, ya consiguen la primera baza. Ya no hay una hucha para cuando lleguen los momentos complejos por cambios demográficos, porque aumente considerablemente el número de pensionistas, podamos echar mano de ello. Una vez eliminado eso, introducen una nueva reforma en el sistema, o unos nuevos paquetes, por decirlo así, para instar a que los más jóvenes, aquellos que empezaban sus vidas, vayan haciéndose eco de un mantra que repitieron hasta la saciedad, que era que los sistemas, el sistema público de pensiones en España era insostenible económicamente. Para hacerlo, pusieron los focos en los fondos privados de pensiones. Curiosamente, los fondos privados de pensiones en España están en manos de dirigentes de este partido conservador. Por lo tanto, era el plan perfecto, era generar negocio entre ellos. Y ese mantra de que el sistema era insostenible porque ocasionaba tanto gasto que era inasumible, fue calando en la mente de las generaciones de ese momento y sufrieron un aumento considerable el número de esos fondos privados de pensiones que funcionan como cualquier cuenta nacional, ingresando todos los meses X dinero y a la edad de jubilación recuperando ese capital. No tiene ningún otro secreto. Pero esa reforma de pensiones iba más allá. ¿Por qué? Pues porque lo que se pretendía era el desmantelamiento absoluto, más absoluto. Ya tenemos vaciada la hucha de las pensiones, ya les hemos dicho a los jóvenes que no van a tener pensiones, pero para que nos crean, además vamos a crear una cosa que se llama el factor de sostenibilidad. ¿Qué es el factor de sostenibilidad? Bueno, pues esto se crea para decir a los jóvenes, fijaos, a partir del 2025, entre el 2023-25, se va a producir la inversión de la pirámide demográfica. Y a partir de ese momento va a haber tanta gente que se jubile, que se van a necesitar prestaciones, que va a haber tan poquita gente trabajando que va a ser inasumible. Para que eso sea asumible, lo que tenemos que hacer es que la misma cantidad numérica, la misma cifra que tenemos en la actualidad para pagar las pensiones, va a ser la misma
que vamos a invertir en el pago de prestaciones, aun cuando el número de pensionistas en los años más complicados va a incrementarse por 4. Es decir, lo que se prevé y se planifica con tiempo es una rebaja en las prestaciones. Y se hace a través de las cuentas de los jóvenes, sobre todo. El factor de sostenibilidad se aplicaba en el momento que uno se jubilaba. Le decían, usted ya tiene el momento, ha llegado el momento en el que se puede jubilar porque ha cotizado lo suficiente, tiene la edad para jubilarse, pero vamos a ver cuál es la esperanza de vida en este momento en el país. Y según la esperanza de vida y los años que le quedan por delante de vida, nosotros le aplicamos un factor que lo que conlleva es una reducción paulatina de la pensión. De manera que si usted a día de hoy se jubila con 1.000 euros, con el paso del tiempo, pues le digo, en un periodo de 20 años, es decir, cuando empieza el pico demográfico del número de pensionistas, se le habrá bajado paulatinamente la pensión hasta un 15,6%. Es decir, yo empiezo, pongamos en el 2018, mi pensión con 1.000 euros, en el año 2044 mi pensión será de 844 euros. Es decir, cuando estoy en el periodo más frágil de mi vida es cuando menos voy a cobrar. Bueno, pues esto a los pensionistas que se jubilaban en ese momento les afectaba poco. Eso iba afectando a los más jóvenes, que tenía un carácter regresivo. ¿Y qué hacemos con los pensionistas que tenemos en la actualidad? Porque también hay que recortar para ahí. La gente tiene que ver que el cambio en la ideología no es dentro de 20 años, es ya, en este momento. Bueno, pues lo que hizo el Partido Popular es, en esa macro reforma, bajar las pensiones a través de la no revalorización anual de pensiones. Hasta ese momento, todas las pensiones en nuestro país, contributivas y no contributivas, se revalorizaban ligadas al IPC, al índice, a la evolución del índice de precios al consumo, para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. Bien, pues a partir de ese momento el Partido Popular instaura una nueva ley y dice: como estamos tan mal económicamente, con la crisis económica y financiera, a partir de este momento, y no de carácter temporal, da igual que nos vaya bien la vida y dentro de unos años esto se arregle. A partir de ahora, las pensiones se van a revalorizar. En el mejor de los casos, cuando el IPC muestra unos datos positivos, en un 0,25% anual. En el caso que la inflación sea negativa, queda congelada su pensión. En aquellos años estamos hablando de unos IPCs en torno al 2,5%. En la actualidad el IPC en este país y en este mes, para que se hagan una idea, con la guerra, con la invasión Rusia en Ucrania y cómo se han disparado las cifras de la energía, estamos en un 10,2%. Imagínense, esto implicaría, según esa norma, que un pensionista este año, solo con un año, se le desvalorizaba o infravalorizaba su pensión casi en un 10%, algo que era realmente un crimen. Pero es que esa reforma además era éticamente, pensamos, inviable. Se hizo sin basarse en las recomendaciones del Pacto de Toledo por primera vez. Es decir, no siguieron las recomendaciones de los grupos parlamentarios. La hicieron a las bravas, no hubo negociación, no hubo mesa de diálogo social con los agentes sociales, sino se hizo a través de un real decreto, es decir, por imposición del gobierno. Eso generó una cantidad de huelgas, de manifestaciones durante muchísimos años para luchar contra ello. Y se ha mantenido vigente hasta la llegada de un nuevo gobierno y de una nueva realidad. Pero yo creo que eso hizo un daño a las arcas del sistema público de pensiones que tardaremos años en poder reequilibrar. Así pues, esa era la realidad del año 2013 y se mantiene vigente hasta el año pasado. En el año 2020 entra un nuevo gobierno, un gobierno de izquierdas, un gobierno de coalición, pero un gobierno de izquierdas, y a pesar de que la pandemia que nos azota a nivel mundial ralentiza todas las mesas de diálogo social, puesto que todos los esfuerzos se basan en la inmediatez, que eran los efectos que estaban produciendo la pandemia,
se inicia a finales del 2020, a lo largo de noviembre del 2020, una nueva mesa de diálogo social en la que estamos sindicatos más representativos y patronales con el gobierno para, basándonos en las recomendaciones del Pacto de Toledo reunido para esta ocasión, son en total 20 recomendaciones, que se hicieran una reforma integral del sistema público de pensiones. Esas negociaciones dieron como fruto el acuerdo del 1 de julio de 2021. El acuerdo que se aprueba en Cortes el 29 de diciembre del año pasado y que el 1 de enero del presente año 2022 comienza su vigencia. Un acuerdo que constituye la mayor reforma del sistema público de pensiones en la democracia, en la historia de la democracia de España, porque es la primera reforma que se hace a los niveles tan profundos como se ha realizado y que se hace no para recortar pensiones, sino para incentivarlas, para sobrevalorizarlas y para generar las bases de un sistema de solidaridad intergeneracional, pero también de solvencia de este sistema público de pensiones. Como lo importante aquí es, sobre todo, si tienen ustedes preguntas, consideraciones, y no quiero copar todo el espacio de las ponencias, me centraré en las 4 cosas más importantes, porque la reforma es francamente extensa, tan extensa que hay parte de la reforma que se anuncia en ese acuerdo del año pasado, pero cuyo desarrollo lo estamos desarrollando y lo estamos afrontando ahora en mesa de diálogo social por bloques. Es decir, acordamos los conceptos y las situaciones genéricas, pero el desarrollo de cómo se tiene que realizar lo estamos haciendo en estos momentos. Bien, yo creo que lo más relevante del acuerdo del año pasado es, en primer lugar, teníamos que resolver el déficit de las cuentas que había dejado la Seguridad Social en la reforma del Partido Popular. Recuerden, les he dicho que se vaciaron la hucha de las pensiones y además lo que había hecho el Partido Popular para que no se generara más esa hucha es no solo comerse el excedente de las cotizaciones mensuales, no solo eso, sino imputar al sistema público de pensiones gastos que debía de asumir el Estado a través de otras partidas, en lo que nosotros llamamos gastos impropios. Por ejemplo, desde esas cotizaciones de trabajadores y trabajadoras de empresas se pagaban, les pongo un ejemplo, políticas activas de empleo, la tarifa plana de los autónomos, etcétera, etcétera, ayudas en urbanismo, cuestiones que son esenciales pero que tenían que ir a las partidas de los presupuestos generales del Estado, porque si lo pagan con sus cotizaciones empresas y trabajadores, contenemos a nuestras espaldas la contribución al país por doble vía, a través del IRPF y a través de este sistema. ¿Cómo lo resolvimos? Haciendo un acuerdo diciendo que los gastos impropios que nosotros los identificamos en la mesa de diálogo social y que alcanzaban cerca de 26.000 millones de euros van a pasar a ser asumidos directamente en las cuentas del Estado, en los presupuestos generales del Estado, de manera anual. Así pues, sacando esos gastos que no corresponde pagar a los trabajadores con sus cotizaciones, las cuentas de la Seguridad Social adolecen de ese déficit y se muestran como son absolutamente asumibles y generadoras de un sistema sólido en todos sus condicionantes. Bien, pues con esto ya quitamos el mantra de que este es un sistema absolutamente insostenible. Demostramos que es un sistema sostenible. También lo hacemos un sistema sostenible incluyendo, en lugar de recortes en las jubilaciones anticipadas, haciendo todo lo contrario. Les decimos a los trabajadores, a aquellos que por razón de actividad puedan hacerlo, porque no todas las profesiones conllevan el mismo desgaste físico y psíquico, que cuanto más retrasen su edad de jubilación, más incentivos van a tener. Lo que hacemos es premiar a los trabajadores que puedan jubilarse un poquito después. Aunque esto pueda parecer pues algo utópico o cuyo impacto va a ser menor, analizando las cifras macroeconómicas, en nuestro país en la actualidad la media de jubilación está en 64 años, porque la mayoría de gente que puede, por
prefiere perder un poquito de pensión y jubilarse antes. Si conseguimos que esa media aumentara un año, aumentando un año esa media, estaríamos hablando de un punto del PIB del país. Hablaríamos de 12.000 millones de euros de ahorro en las cuentas de la Seguridad Social. Por lo tanto, el impacto es inmenso. Son medidas que han sido muy bien acogidas por la clase trabajadora, puesto que son voluntarias, son opcionales. Hay personas que llegan a la edad de jubilación que consideran que no tienen por qué jubilarse, que están en plenas facultades para seguir trabajando y sus profesiones así se lo permiten, y nosotros abogamos por que tengan una mejora en su pensión que sea inversamente proporcional al tiempo que van a pasar en activo por encima de la edad ordinaria de jubilación. Es lo que nosotros hemos denominado acercar la edad ordinaria de jubilación con la edad efectiva de jubilación, porque se produce ese decalaje en nuestro país. Bien, solucionamos eso con el acuerdo de pensiones y solucionamos el tema demográfico. ¿Qué vamos a hacer para, dentro de unos años, el boom de pensionistas que nos llegan? ¿Cómo afrontamos eso? Bueno, nosotros decimos que no puede ser a través del sistema de recortes que conllevó la reforma del Partido Popular del 2013. Si aumenta el número de pensionistas, tiene que aumentar la dotación económica. No puede ser que la misma dotación económica sea repartida en un número de pensionistas que se va a multiplicar por 4. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Vamos a intentar, hemos derogado directamente el factor de sostenibilidad, en el que tu pensión iba ligada a la esperanza de vida, lo derogamos absolutamente, porque pensamos que es un sistema absolutamente injusto porque el pico generacional que vamos a vivir, demográficamente hablando, es de carácter temporal. No podemos incitar a medidas que lo que llevan es un trasfondo ideológico de cambio del sistema de pensiones, sino resolver casos que son temporales, situaciones que son temporales. Y esto lo hacemos a través del mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Qué es el mecanismo de equidad intergeneracional? Bueno, pues nosotros vemos que esa pirámide demográfica la vamos a tener y se va a iniciar en el año 2032 más o menos, y se va a extender hasta el año 2050. Ese es el grosso. Estamos en el año 2022, tenemos cerca de 10 años para poder actuar. ¿Cómo vamos a actuar? Pues en lugar de rebajar, vamos a hacer lo contrario. Hemos ideado un mecanismo por el que, de manera temporal, es decir, durante 10 años, se iniciaría ahora y llegaríamos hasta el año 2032, se va a producir una sobrecotización en la clase trabajadora. Es decir, todos los trabajadores y las empresas van a cotizar un poquito más a la seguridad social, de manera que generemos un nuevo colchón en esa hucha de la seguridad social que nos ayude, como primer parámetro, por decirlo así, que nos ayude a complementar pensiones. Es decir, esta primera medida, dentro de una serie de medidas, lo que incluye es que a partir de este año, a partir del 2023 y hasta el 2032, ambos inclusive, se va a aumentar un 0,6% la cotización de todos los trabajadores de nuestro país. La proporción en la cotización española en la Seguridad Social es de un 0,1 por parte del trabajador y un 0,5 por parte de la empresa. Bien, pues lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar un 0,6 esas cotizaciones y vamos a generar una hucha. Una hucha que dará X dinero y que nosotros no vamos a poder tocar nunca. Hemos vuelto a cambiar la ley, porque va a tener un carácter finalista. Es decir, solo se va a poder disponer de una cantidad anual, una cantidad que es el 2% del PIB, una cantidad anual y únicamente para el complemento de pensiones. Esta es la primera regla. Pero hay más parámetros, Esto lo que estamos haciendo es un colchón. Pero, ¿cómo estamos abordando el problema demográfico? Lo estamos haciendo analizando
la senda de comportamiento del PIB, del Producto Interior Bruto de nuestro país. El ratio que nosotros hemos considerado que es sostenible en las cuentas de la Seguridad Social es que las prestaciones por jubilación no excedan de un 13% del PIB del país. Bien, fijado esa línea, nosotros vamos a ir tomando acciones en cuanto a política, flujos, política económica, políticas activas de empleo, flujos... Vamos llegando a un tiempo, vamos a tener una segunda vuelta después para... Me quedan 20 segundos. Una senda en la que si nos distorsionamos de el punto de llegada del PIB, podamos ir corrigiendo. Bueno, en definitiva, para terminar, porque tendremos luego una segunda vuelta, el acuerdo que hemos hecho ahora es el de derogación absoluta y total del 2013 y el de generar recursos y en lugar de hablar de gastos, hablar de ingresos en el sistema de la seguridad social. Esa es la foto contable. Nuestros predecesores en el gobierno quisieron rebajar, contener las cuentas de la seguridad social con recortes. Nosotros decimos que si aumenta el gasto, lo que tienen que aumentar son los ingresos de la seguridad social. Yo creo que con esto damos un poco la foto de la evolución de las reformas de los últimos años. Complicado porque es una materia, como ustedes bien saben, densa y vasta, pero he intentado hacerlo lo más gráfico posible para que se puedan hacer una idea. Muchas gracias, Diego.